Saludos y bendiciones. Hay un punto que yo he decidido llamarlo el error de Satanás. Satanás vio que Dios había puesto los ojos sobre Abel. Intuyó que de parte de Abel nacería aquel que iba a pisar su cabeza, profetizado en Génesis 3:15, y decidió cortar esa genealogía, decidió matar a Abel. Sí, Adán y Eva llegaron a tener más hijos y más hijas, y su nombre no aparece porque solamente toman protagonismo dentro de la Biblia aquellos que tienen un vínculo directo con el propósito de salvación, o sea, con Jesucristo. Por eso, no se conoce el nombre de la esposa de Caín, pero sí podemos intuir que fue hermana de él, que era una hija de Adán y Eva, que él tomó y decidió irse lejos. Continuamos leyendo en el libro de Génesis y conseguimos que la generación que se levantó luego de Adán y Eva fue una generación totalmente aberrante ante la voluntad de Dios, aunque sí había un poco de adoración a Dios por parte de los hijos de Set. Pero la mayoría de la raza humana no adoraba a Dios, sino que vivía el pecado. Por lo tanto, Dios decidió dar un ultimátum. Dijo que solamente viviría esa generación hasta 120 años. Muchos se equivocan creyendo que a toda la generación el Señor le dio 120 años para vivir. Dio un ultimátum de 120 años a esa generación. Luego de esos 120 años, entonces viene el diluvio. Y este diluvio, o sea, esta amenaza que tuvo 120 años y que ellos aún así siguieron pecando, vino a ser algo catastrófico delante de todo ello porque nunca lo habían visto. No había llovido sobre la tierra. Desde la creación, cuando en el capítulo 2, versículos 5 y 6, podemos conseguir de que solamente se levantaba un vapor, un rocío que se levantaba de la tierra y podía hidratar la tierra. Pero nunca había caído agua del cielo. Por eso la sorpresa de ello, pues, era algo que nunca se había visto y que era un castigo. Luego de esto conseguimos que Dios hace un pacto. Dios hace un pacto con Noé y por tanto con Noé y sus hijos, su nieto, sus esposas, viene a nacer una nueva generación completa. Ese pacto que Dios hizo con Noé aún llega a nosotros y nos dio por testigo el arco iris. Hay otro punto que yo también lo llamo como el error, y este caso fue el error de Babel o error del hombre. Desde el principio, cuando Dios creó el hombre y estuvo en Edén, el hombre siempre quiso independencia y eso lo llevó a fallar a Dios. La generación nacida de los hijos de Noé, Cam, Sem, Jafet y su nieto Canaán, decidió ser grande. Se llenó de un orgullo y de una vanidad tan grande que quiso alcanzar a Dios a través de una torre. Y Dios, al ver que su corazón se había inclinado hacia el mal otra vez, entonces Dios decidió dividir al hombre. Decidió dividir esa gran nación que era una sola familia, confundiendo su lengua. Así que ellos se dividieron según sus lenguajes hacia diferentes lugares de la tierra. Noé había dado una maldición a su nieto Canaán que se cumpliría también con su padre Cam, y fue la maldición de que sería una nación maldita. Pero más que una maldición, sabe que eso fue una profecía. Lo que estaba haciendo el patriarca era simplemente declarar una profecía que pronto se daría. Bueno, siglos después se daría. Y para eso tenemos que ver quiénes son cada uno de estos personajes en la historia y hoy en día. Por ejemplo, vamos a comenzar con Cam. Cam es el hijo mayor de Noé. Cam vendría siendo el padre de la nación de Egipto y llena todo el continente conocido como África. Él fue maldecido y la maldición de él dice que sería siervo y castigado por Sem. ¿Quién es Sem? Sem es el padre de toda la nación de Israel,
o los semitas. Este Sem, o sea, Israel, fue esclavo de Cam, pero luego Dios cumplió esa maldición haciendo caer sobre él las 10 maldiciones de Egipto. Así se cumple esa profecía que mencionó Noé cuando dice que Cam serviría a Sem, porque luego tuvo Egipto que entregar todo o entregar de su riqueza a Israel, simplemente para que ellos salieran. ¿Quién fue Jafet? Es padre de los griegos y los romanos. ¿Cómo se cumple la profecía de que Cam serviría a Jafet? Bueno, cuando la potencia griega se hace fuerte y comienza a conquista Egipto y una parte muy considerable de África y gran parte de la tierra de Canaán, su nieto. Así que así termina Cam sirviendo a Sem. O sea, así termina Egipto y Canaán sirviendo a los griegos. Así se cumple una promesa dicha por los labios de Noé. O sea, Dios respaldó aquella profecía que Noé estaba pronunciando con sus labios. Ahora, ¿dónde queda Sem en todo eso? Sem logra tomar toda la tierra de Canaán, que es la tierra que Dios le da por promesa a Abraham, allá en el capítulo 12, 13 de Génesis. De manera que Dios promete algo y aún pasen siglos, Él logra cumplirlo. Sus promesas son cumplidas y nosotros debemos ser fieles a que Él es fiel, creer y seguir caminando. La palabra de Dios se confirma a sí misma, la palabra de Dios se respalda a sí misma. El leer la palabra de Dios fuera de contexto podría darnos muchas doctrinas falsas, pero leerla entendiendo que cada parte respalda a la otra nos hace a nosotros enriquecernos y ver las cosas desde otro punto. El video queda hasta acá, pero con este conocimiento base podemos darle interpretación a muchos versículos y podemos entender el contexto completo de todos los libros históricos. Recuerden dar like, recuerden suscribirse y recuerden compartirlo para que otros también sean edificados.